Hola, soy el arquitecto Héctor Paredes, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la carrera de arquitectura. Posteriormente estudié el máster en arquitectura sostenible en la UPC de Barcelona y pues estoy dedicándome a la arquitectura sustentable como tal desde hace aproximadamente 12 años que estudié la maestría. Pues la arquitectura, la vivienda sostenible es muy relevante en ese aspecto porque pues es una parte de toda la arquitectura, ¿no? Como tal, con un género en específico. Y en estos tiempos donde cada vez pues, tenemos menos recursos, donde cada vez explotamos más toda esta cuestión de recursos naturales, pues obviamente tomar una parte de esta arquitectura para minimizar su impacto, pues siempre va a ser relevante en ese aspecto. Como tal, características, yo sustituiría la palabra por estrategias, ¿no? Estrategias para minimizar el impacto, hablándose de materiales, hablándose de energía, hablándose de recursos, hablándose incluso de residuos. O sea, dentro de todas estas categorías, pues caben muchísimas estrategias, ¿no? Yo como profesor de la universidad en este tema, pues lo que les digo a los chavos es que no puedes cumplir al 100% con todo. Lo que tienen que hacer es valorar, ¿no? Qué pueden y qué no pueden hacer, ¿no? Mucho de esto depende mucho del presupuesto, ¿no? O sea, hasta qué punto tú puedes proponer una estrategia y el presupuesto también te lo permita, ¿no? Porque muchos de los resultados de todo esto son a largo o mediano plazo, ¿no? Entonces se podría decir que es como una especie de inversión, ¿no? Entonces es importante, y dentro de la sostenibilidad incluso se mide que es una especie de esquema tripartita, ¿no? La cuestión económica, la cuestión ecológica y la cuestión social. Entonces, donde se conjugan esas tres, existe la sostenibilidad, ¿no? Hay veces que pesa más una que otra, entonces hay que ir jugando con estos valores. Pues mucho, porque, bueno, históricamente nosotros venimos, la arquitectura nace como un refugio y nosotros venimos usando la arquitectura partiendo de eso, ¿no? ¿En qué momento cambia esto? Pues en la revolución industrial, ¿no? De partir de la revolución industrial, pues prácticamente empezamos a hacer, nos liberamos de mucha carga estructural y empezamos a crecer, ¿no? Y hay estadísticas que nos indican que cada vez construimos más y cada vez somos menos habitantes dentro de ese mismo espacio, ¿no? O sea, nos dice, por ejemplo, un autor que ahora me viene a la mente, que de los 50 para acá, las viviendas han ido creciendo, son mucho más grandes en superficie y los habitantes pues son cada vez menos, ¿no? Porque ya prácticamente es raro el que se casa, digo, salvo nosotros, Latinoamérica como tal, pero fuera de nuestro contexto social, pues es raro que ya tengan incluso hasta hijos, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo las cosas, podría decir, al revés. Entonces, claro que es muy importante cambiar esa percepción primero desde ahí, ¿no? Desde la reducción. Luego después, pues vienen las otras dos palabras que la acompañan, ¿no? Reducción, reuso y reciclaje, ¿no? Entonces, pues lo primero es reducir, ¿no? ¿Qué necesitamos realmente para habitar? Y ya después de entender bien esa parte, pues entonces si ya reducimos esa parte y ahora necesitamos solo esto, pues que eso sea muy eficiente, ¿no? Que energéticamente, para reducir su huella de carbono, escogemos materiales que de alguna manera impacten menos, nos vamos a escoger materiales locales tal vez, etcétera. Bueno, la vivienda social como tal, pues yo creo que es la más sostenible, porque es la que menos recursos utiliza y menos espacios utiliza, como te lo acabo de mencionar. Entonces, pues prácticamente seguir haciendo o produciendo esa vivienda con ese enfoque, pues es lo que de alguna manera nos ayuda a estabilizar todo este crecimiento desbordado de las ciudades, ¿no? Limitar ese consumo exagerado, innecesario, densificar nuestras ciudades para generar mejores espacios públicos donde la sociedad se desenvuelva de una manera más relacionada con la comunidad, etcétera, ¿no? En ese sentido, si volteamos a ver otros países más desarrollados, pues es lo que hay, o sea, no hay tanto contraste, no hay tanta polaridad entre viviendas. Por lo tanto, pues la vivienda social para ellos, a lo mejor para nosotros es una vivienda residencial, bueno, no residencial tal vez, pero vivienda media, ¿no?
en la cual vivimos pues la mayoría de los habitantes. Sí, claro. O sea, es que esto no es nuevo realmente. O sea, la sostenibilidad empezó como una especie de movimiento hippie, por así decirle, en algún momento de conciencia, sobre todo en estas crisis petroleras, ¿no? Energéticas, muy relacionadas con el petróleo. Y ahí cierto movimiento pues se dio cuenta de que pues no tenemos recursos infinitos, ¿no? Y ahí es donde empieza todo este movimiento. Se empieza a convertir en una especie de movimiento naturista, por así decirlo, y luego con el paso del tiempo pues empieza a ser una especie de moda, ¿no? O sea, como que, me gusta eso, lo empiezo a hacer, pero realmente ahora en estos momentos, bueno, no en estos momentos justo, pero ya llevamos algunos años donde estamos viviendo síntomas de ese cambio, de esa crisis, donde ya pues la sustentabilidad ya no es una opción, ya es algo necesario. Y como casos de éxito, pues hablándote de que no es nada nuevo, pues hay varios, ¿no? Dependiendo del contexto social, hay desde casos en Latinoamérica donde se han hecho desarrollos sostenibles en comunidades, por ejemplo, de interés social y demás, o incluso a sociedades más desarrolladas como Inglaterra, ¿no? Que tiene ecobarrios, o los Países Bajos, donde existen ecobarrios de alto nivel, de alta eficiencia energética, que incluso hasta donde yo me enteré hay una lista de espera, ¿no? Para habitarlos. O sea, hay gente que quiere de alguna manera pertenecer a esa comunidad en ese sentido. Bueno, hay muchos beneficios, ¿no? Empezando, digo, nosotros cuando hablamos de sustentabilidad, también hablamos no solo de impacto ambiental, también hablamos de confort, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo mejorar mis condiciones del espacio que habito sin impactar tanto, ¿no? Entonces, pues lo primero es, o la solución típica es, pues instálate un aire acondicionado, qué sé yo, ¿no? No renuncias a ese confort, ¿no? Entonces, en la arquitectura sostenible ya cambia el enfoque, ¿no? Ya buscas estrategias que no necesiten esos artefactos que consumen altos niveles de energía, que además la energía proviene de fuentes fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay una cadena de recursos atrás, ¿no? Una mochila energética detrás de todos esos procesos. Entonces, de lo que se trata es, primero, pues, ver cómo solucionar ese confort de manera que no impacte y, al mismo tiempo, pues, desde el punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, en esta casa que ustedes están de alguna manera viendo ahora, pues diseñamos eso, ¿no? Para que tú no necesites aire acondicionado, entonces el sol es parte de este clima. Entonces, estudias el clima, cómo es en este lugar, y de alguna manera dices, bueno, ahora necesito sol, ahora no, entonces con esto mejora las condiciones, una estrategia pasiva que mejore las condiciones en esta época del año, otra en esta otra época, y entonces así vas solucionando poco a poco ese confort sin necesidad sin necesidad de tener objetos mecánicos, eléctricos que consuman, que impacten, etc. Pues es un papel muy importante, digo, volteando otra vez al extranjero, el papel que juegan estas instituciones es crucial, ¿no? Porque ahora los reglamentos, los códigos urbanos, pues prácticamente, al menos aquí en Aguascalientes, están en pañales. Lo que empiezan a solicitar en estos momentos es solamente una perspectiva del derecho al sol, ¿no? Donde cada vez nuestras ciudades pues están más densas, empiezan a aparecer elementos más verticales que obstaculizan el sol del vecino, ¿no? Y ahorita actualmente es lo único en lo que se están fijando. No tenemos una parte del código donde te diga, tú no puedes impactar más de esto, o sea, no puedes consumir más de esto, tu vivienda tiene que ser más eficiente de esta manera, etcétera. Como en otros países, por ejemplo, si volteamos a ver Europa, pues ellos ya tenían planeado desde hace más de 15 años, donde se dieron cuenta de toda esta problemática y se pusieron el objetivo de hacer una norma a nivel europeo donde todos los edificios nuevos fueran cero carbono, ¿no? Que ya no estuvieran dependiendo del carbono. Entonces, pues la estrategia es clara: reduce al máximo lo que necesitas de energía y eso poquito prodúcelo de manera renovable. Entonces, es una estrategia muy básica, es un principio muy, muy básico desde el punto de vista pasivo. Entonces, nosotros deberíamos de adoptar eso. Ellos ya lo hicieron en sus códigos. Tienen un capítulo exclusivamente para
obtener esto. Entonces ya nosotros dejamos esto como de opción, y es lo que te comentaba hace rato, ya no es una opción, ya es una necesidad. Entonces tenemos que de alguna manera solicitar o pedir a nuestros líderes que pues, ya hagan este cambio de manera obligatoria, ¿no? Que ya incluyan normas, que de hecho las tenemos, hay normas mexicanas que ya existen, que hablan de toda esta eficiencia energética, materiales, huella de carbono, etcétera, pero no las utilizamos, salvo que nos las pida un caso muy específico, ¿no? Pero de alguna manera siguen siendo opcionales. Pues el primer paso es tener la conciencia de hacerlo. Ya teniendo la conciencia de querer cambiar poquito, mucho este panorama, pues ya tienes un avance, ¿no? Ya vas a aceptar algo, ¿sí? Si no tienes la conciencia, es imposible de que alguien llegue y te proponga hacer algo y tú lo aceptes. Pues sí, a los jóvenes pues no les puedo decir nada nuevo porque ya se los he dicho en el aula, pero es pues de alguna manera seguir viendo la arquitectura o más bien la sostenibilidad como parte necesaria de la arquitectura. O sea, ya no puedes verla sin esto, ya necesitas verla desde esa perspectiva, ¿no? Tomando en cuenta esos parámetros, tomando en cuenta el lugar donde te estás plantando, que todos pensamos que la arquitectura se puede plantar en cualquier lugar y volteas a ver edificios que pueden estar en cualquier lugar. Entonces desde ahí estamos mal, no estamos haciendo edificios adaptados al lugar donde se necesitan. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva, tienen que estudiar mucho el clima, el contexto en el que están y partiendo de eso pues proponer esas estrategias, ¿no? De reducción de recursos, impacto ambiental, huella de carbono, materiales, etc.